Entonces, les invito a que busquen 1 de Juan, capítulo 4, del verso 7 en adelante. ¿Sí? Muy bien. Si estamos ahí, perfecto. En esta sección, Juan nuevamente va a hablar del amor, ¿sí? Pero de un amor puro, de un amor bíblico, del amor de Dios, ¿no? Si a veces, si tú preguntas a algún compañero de trabajo, un familiar, ¿qué es el amor? Y de pronto cada uno tiene su propio concepto de amor bajo la experiencia de vida que ha tenido, ¿no? O sea, cada quien va a dar un concepto de amor diferente. Pero cuando vamos a la Biblia, vamos a ver que el amor de Dios es totalmente distinto a ese concepto que se maneja en el mundo en cuanto al amor, ¿no? Para el mundo, por ejemplo, para las personas, el amor suele acabar. Dice, no, ya se acabó el amor. Pero cuando vamos a la Biblia dice que el amor no deja de ser, que todo lo soporta, todo lo sufre. Dice que el amor no busca lo suyo, sino busca el beneficio del otro. Y eso como que es un poco chocante a veces decir, ¿cómo puede ser eso amor? Pero el amor edifica. Yo mismo también cuando me hablaban del amor de Dios, o es más, muchos de ustedes quizás tienen ahí un calendario, un eslogan, algo donde dice Dios es amor, ¿no? Y cuando uno ve eso, Dios es amor, de pronto dice, se imagina un Dios buenito, así como un abuelito, quizás con canas blancas, tierno, ¿no? Y como que de niños hemos creado esa imagen de Dios. La Biblia es cierto, dice que Dios es amor, pero tener un pensamiento de Dios, de un Dios buenito, o sea, es bueno de por sí, pero la Biblia también dice que Dios es luz, que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es celoso, que Dios es espíritu, que Dios es fuego consumidor, y ahí sí a las cosas se pone un poco más brava, ¿no? Ya no tanto me imagino entonces a un abuelito ahí canoso, ¿no? Sino me doy cuenta que Dios es amor, pero cuando entendemos qué realmente es amor, no lo dice porque de pronto Dios es amor porque de pronto mañana me va a prosperar. Dios es amor porque me permitió tener un carro. No. Hoy vamos a ver la verdadera razón o la muestra o la mayor manifestación que tuvo Dios con el ser humano. Y por qué podemos decir con toda convicción, Dios es amor. Años atrás, antes de entrar a leer a manera de introducción, años atrás vi un cortometraje en internet, no sé si ustedes en algún momento quizás lo han visto, es sobre un hombre que trabajaba en las vías de un tren, ¿no? Esos rieles, y ahí como que en los trenes hay ciertos desvíos que mover, ¿no? A los rieles del tren o el carril, ¿no? Y ¿qué es lo que pasaba? Que este hombre trabajaba ahí como maquinista. De pronto aparece en escena, viene un tren cargado de pasajeros, ahí viajaban un abogado, una persona con terno, trabajaba una mujer, viajaba una adolescente drogadicta, viajaba una pareja de esposos, viajaba una familia, viajaban todo tipo de personas, hasta dos personas discutiendo quizás, dos personas celebrando su luna de miel, pero todos viajaban ahí, todo tipo de personas. Y este tren se acercaba. ¿Qué es lo que sucedía? De que estas vías del tren hacían una especie de puente para con un río, ¿sí? Entonces, esta vía del tren se levantaba para que las lanchas o los botes puedan cruzar por el río. Pero cuando venía el tren, esto tenía que, ¿qué cosa? Que descender y empalmar con la otra parte del carril, ¿no? Para que el tren continúe su viaje. Y en esto este hombre está ahí de maquinista, ¿no? Observando todo esto y ve que viene, pues, ¿no? Que viene ese tren con todas sus personas y el carril estaba levantado, el puente estaba levantado. Entonces lo que él tenía que hacer es, ¿qué cosa? Bajarlo, ¿no? Tenía que bajarlo para que el tren pueda seguir su curso. Pero cuando él estaba a punto de bajar, en el espejo de su cabina observa que su hijito, que lo había acompañado al trabajo, está jugando con la pelota y que la pelota cae justo en las bisagras inmensas de este
de este puente, ¿no? Y el niño se mete ahí a sacar su pelota y él lo ve en el espejo. Y entra en un conflicto de emociones y de decisiones, ¿no? Porque no sabe si dejar eso ahí y correr donde su hijo para sacarlo de ese lugar, o no sabe si bajar para que pase el tren, ¿no? Entonces él opta por cumplir lo que él había ido a hacer a ese lugar, ¿no? Él era el maquinista, y entonces ¿qué es lo que hace? Baja las vías del tren y definitivamente su hijo muere triturado en estas bisagras, ¿no? O sea, y el tren pasa y el señor, una vez que ha bajado las vías del tren, va corriendo donde su hijo y definitivamente lo saca con todo de fracturas y ha muerto, ¿no? En brazos, y se queda llorando, ¿no? Y muchos que pasaban en el tren es inmenso, voltean a verlo y lo vean al hombre llorando ahí con su hijo en brazo, ¿no? Llorando, y muchos se preguntan qué habrá pasado, ¿no? Ni idea lo que había sucedido para con el hombre, ¿no? La decisión que le había tomado. Luego él vuelve a la ciudad, entierran al hijo y esto se hace una noticia. Salen los periódicos y dicen de pronto, el hombre maquinista del tren sacrificó a su hijo, ¿para qué? Para salvaguardar la vida de todos los pasajeros. Entonces, ¿qué dice el Estado? Vamos a conmemorar la muerte de ese niño, ¿no? Y conmemoran al hombre, como que a ese hombre quieren condecorarlo, por así decirlo, por haber sacrificado a su hijo y en el cumplimiento de su trabajo, por así decirlo. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Se invita a toda la ciudad. Y pasa en la escena de este cortometraje que muchos de los que viajaban en ese tren, justo a esa hora tenía una reunión, justo a esa hora se quedó dormido, justo a esa hora no tenía tiempo. Y eso habla mucho. A veces somos así con Dios. Dios ha entregado lo más precioso por el ser humano, pero el ser humano, cuando llega el momento de buscar a ese Dios que entregó todo, justo a esa hora no hay tiempo. Y vivimos en un mundo donde decimos, no hay tiempo. La próxima será. Yo creo que no debe ser nuestro caso. Si de alguna otra manera tu rostro está aquí, es porque Dios ha llamado tu atención. Amén. Y la mayoría creo que hemos entendido el sacrificio que ha hecho Dios. Y un mayor sacrificio, no tanto como la de este hombre, sino un mayor sacrificio. Sin distinción de personas, ¿no? Sin merecimiento alguno. Él entregó su hijo por amor a cada uno de nosotros. De eso va a tratar el tema del día de hoy. Entonces les invito a leer Juan capítulo 4, verso 7. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, dos versículos que resumen el amor de Dios. Comienza diciendo, amados. ¿Por qué dirá la Biblia amados? Porque he sido amado, pues. O sea, está hablando de aquel individuo que ha sido amado o es amado. De lo contrario, no diría amados. Diría seres humanos. O diría individuos. No, dice amados. Entonces, está hablando de aquellos que hemos sido o somos amados. Entonces, amémonos. Entonces, ahora viene la segunda palabra, dice, amados, amémonos. Entonces, todos aquellos que hemos comprendido el amor de Dios en nuestra vida, lo que nos está diciendo aquí Juan es que también debemos de amarnos entre amados. Todos aquellos que hemos comprendido el amor de Dios en nuestra vida, debemos de amar al prójimo. Y eso es lo que nos está diciendo. Si has entendido el amor de Dios en tu vida, estás en la capacidad para poder amar a alguien más, para poder amar a tu prójimo. Y eso es lo que está diciendo, amémonos. Entonces,
Qué interesante es ver esta frase, cómo comienza, ¿no? Comienza recordándonos primero que hemos sido amados. Y como hemos sido amados, nos llama a amar a los demás. Dice, nosotros debemos de amarnos unos a otros porque ya hemos entendido el amor de Dios en nuestra vida. Y no es al revés. No es al revés. No te está diciendo que tienes que amar al prójimo para que Dios te ame. Porque así no va a funcionar. Ni siquiera vamos a poder hacerlo. Eso es cuando a veces queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, como el falso concepto de que si ayudo a las personas, entonces me gano el cielo. Si ayudo a las personas, entonces me gano el favor de Dios. En la Biblia no encontramos eso. Lo que encontramos es lo contrario. Primero necesitas entender el amor de Dios sobre tu vida. Y ahora, en acción de gracias por haber percibido, por haber entendido el amor de Dios sobre tu vida, estás dispuesto a ayudar a alguien más. Y a eso Efesios lo llama las buenas obras. Mientras que si hacemos al revés, si yo pretendo ser solidario, ayudar a las personas para que Dios me ame, Santiago lo llama obras muertas. Esas son obras muertas que están pretendiendo reemplazar el amor de Dios para... Indirectamente estamos diciendo, yo quiero ganarme el amor de Dios no a través del sacrificio de su Hijo, sino a través de mi propio sacrificio. Y muchas personas, muchas religiones, es en eso en que le encuentran su error, porque quieren alcanzar este amor de Dios, este favor de Dios en sus fuerzas. Y la Biblia en Efesios es claro cuando nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si bien es cierto, amar a mi prójimo no es un requisito para ser amado por Dios, pero si he entendido el amor de Dios, una manifestación de ese entendimiento del amor de Dios es amar a mi prójimo. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo que nos dice esta primera parte. Qué interesante. Y continúa y dice, mira, en ese mismo versículo, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Qué interesante. Todo aquel que ama, ahora yo te pregunto, ¿alguien podrá amar si primero no ha entendido el amor de Dios sobre su vida? No. Es complicado, acabamos de hablar de eso. No va a amar realmente. Va a tener ciertas expresiones de amor. Va a ser noble, solidario, cariñoso, pero son ciertos rasgos de amor, sí, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pero no va a amar de la manera correcta. Van a ser chispazos. Pero una vez que has entendido el amor de Dios, Dios te prepara, te capacita para que tú también puedas compartir de este amor para con los demás. Entonces, aquí pone dos características. Si has nacido de Dios y conoces a Dios, dice, tienes que amar. Estamos en la capacidad. Quizás tú dices, bueno, pastor, todavía no he alcanzado eso, pero estamos en ese camino. Lo que te está diciendo es de que ya estás listo para poder hacerlo. Mientras que si no hubieses entendido el amor de Dios era complicado, definitivamente complicado. Hacíamos todo lo contrario. Pero si ya entendiste el amor de Dios, si has nacido de Dios y conoces a Dios, estás en la capacidad de poder amar. Y Él te va a capacitar. De tal manera que mis hermanos, cuando nosotros creemos en Jesús y hemos nacido de nuevo, o somos salvos, o nos convertimos a Cristo, en ese mismo instante, dice, su Santo Espíritu viene a morar en nosotros. Y Él es el que nos va a capacitar justamente a poder amar de una manera correcta al prójimo. Amén. Entonces, en nuestras fuerzas es complicado, no lo vamos a poder lograr. Es muy complicado. Entonces, qué interesante es ver, ¿no? Entonces yo te hago una pregunta.
¿Consideras que has nacido de nuevo? ¿Consideras que conoces a Dios? Entonces, si tu respuesta es sí, mis hermanos, todos somos llamados a amar al prójimo. A amar al prójimo. Y ahí mismo dice, ve, en ese mismo, el verso 8 dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. La segunda parte, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios, dice el verso 8. 7, ¿no? Disculpen, 7. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios. Y esta palabra conocido es interesante porque tiene una diferencia con el conoce. Tú dices, no es lo mismo conoce a Dios y conocido a Dios, sino que tenemos que entender que, vamos a hablar un poquito de griego, en el griego, muchas veces para una misma palabra que para nosotros ha sido traducida, existen a veces 2 hasta 3 tipos de palabras y cada uno tiene una connotación diferente. En este caso, por ejemplo, cuando habla de conocido, está refiriéndose a un conocimiento experimental de convivencia. ¿Me dejo entender? No es un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento ya de convivencia. Un ejemplo sencillo. Si yo te digo, oye, ¿tú conoces a Sofía? ¿Quién no conoce a Sofía? Muchos de ustedes, ¿no? Pero ¿saben qué? Yo que soy su esposo, la conozco más. ¿Por qué? Porque hay una experiencia de vida, de relación. Entonces, es diferente un conocimiento visual, lejano, ¿no? Porque si tú preguntas a la gente, ¿conoces a Dios? Sí, Dios existe, ¿no? Tiene una Biblia. Dios está en la iglesia, dicen. Pero aquel que ya tiene una relación con Dios se da cuenta de que sí, que Dios no solamente es bueno, sino que Dios es justo, que Dios es poderoso, que Dios es misericordioso, que Dios es espíritu, y que no solamente está en una iglesia, sino está morando en tu vida. ¿Te das cuenta? Entre el primer conocimiento escaso, básico, y el siguiente conocido a Dios, el conocido a Dios es aquel que ha experimentado a Dios, tiene una comunión con Dios. Entonces, cuando nos dice aquí, el que no ama no ha conocido a Dios, está diciendo el que no ama es porque no está en una relación, no está cultivando una comunión perfecta con Dios, no está en esa búsqueda, lo conoce quizás, e incluso quizás cree y es salvo a lo mejor, pero todavía le falta conocer más el carácter de Dios. Y eso también explica por qué a veces ya soy cristiano, pero todavía me cuesta amar. ¿Cuál sería la respuesta para esa persona? Sería, conoce cada vez más a Dios, búscalo más y se te hará un poco más fácil o aprenderás a amar a aquellos a quienes te cuesta amar. Me dejo entender. Pero esa persona tiene a Cristo en su vida, pero todavía le falta pasar tiempos con Cristo. Me dejo entender. Entonces, por eso es que dice, el que no ama, en un contexto de creyente, aún no pasa ese tiempo a solas con Dios. Tiene que entender, buscar de Dios, escudriñar su palabra y Dios lo irá capacitando en esa comunión, en esa búsqueda de oración, lo irá capacitando para poder amar a alguien más. Créanme, yo recién convertido tenía envidia por muchas personas. Un año de creyente seguía teniendo envidia por algunas personas. Ya eran menos ya. Y ahora, por un grupo menor nada más ya. Uno de ellos está acá, nada más ya. Esa es broma, ¿no? Pero a lo que voy es de que te das cuenta que cada vez aprendes a amar más. Y eso te ha pasado quizás, ¿no? Pastor, si usted sabrá, eso que ya era cristiano, tenía unos pensamientos acá hacia esa persona que no me caía, y de pronto pasaron los meses en tu búsqueda del Señor, y ahora tú dices, oye, esa persona antes no me caía, pero ahora hasta estoy dispuesto a ayudarlo. ¿Qué sucedió? ¿Es que recién te convertiste? No.
sino que has ido aprendiendo, conociendo cada vez más el favor de Dios en tu vida, cómo Él te ama, y eso te capacita para tú también poder amar a los demás. Entonces, así podemos entender estos pasajes, porque de lo contrario serían muy chocantes y diríamos, uy, yo le tengo una bronca a tal persona, entonces ya fui, no soy cristiano. Y podríamos a la ligera sentenciar a alguien, ¿no? Ah, no me perdonas, no me amas, por lo tanto, no eres cristiano. No es tanto así, sino tenemos que entender que es un proceso. Por eso entender esta palabra, conocido a Dios, un conocimiento de convivencia, de experimentar a Dios en nuestra vida. Luego dice, terminando este verso 8, dice, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Qué interesante. Todo esto, la explicación o al resumen, a la conclusión que llega Juan dice, todo esto sucede así, que el ser humano cada vez aprende a amar más a su prójimo, mientras más comprende el amor de Dios sobre su vida. ¿Por qué dice? Porque Dios es amor. No dice que Dios tiene amor. Tampoco dice que Dios ama, aunque nos ama, aunque tiene amor. Pero aquí dice, Dios es amor. Él es la fuente de todo amor. Por eso que el ser humano tiene un lado malo. Mira, no estoy hablando de creyentes todavía, solamente del ser humano en general. Tiene un lado malo, ¿sí? De egoísmo, de envidia, de odio. ¿Por qué? Porque lo que el pecado, la Biblia dice que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados con la capacidad de amar, con la capacidad de hacer el bien. Pero el pecado, ¿qué es lo que hizo? Dañó justamente ese carácter del ser humano, esa capacidad de amar, ¿no? Dañó, es decir, fuimos hechos a semejanza de Dios, pero fue dañado nuestra imagen, nuestra semejanza de Dios por el pecado. De tal manera que el ser humano, al ceder al pecado, comienza a desconectarse de Dios, se desconectó de Dios y no se deja guiar por Dios. Ahora se guía por su corazón. Y la Biblia dice que el corazón es más engañoso. Cuando de pronto la persona te cae bien, lo amas, ¿no? Chévere, quieres pasar tiempo con esa persona. Pero si por ahí esa persona te falla, tu amor se acabó. Cuando bíblicamente dice que el amor no deja de ser. Entonces, por eso que el ser humano tenemos chispazos de amor. Por lo general, un amor natural que es de padres a hijos, por ejemplo. Pero no es tanto como el amor de Dios o el amor de parejas. Por eso que en la Biblia vamos a encontrar que para cada tipo de amor existe una palabra. Les adelanto nada más, ya investiguen. Existe el amor estorge, el amor fileo, el amor eros y el amor ágape. Y el amor que está hablando aquí, donde dice Dios es amor, se está refiriendo al amor ágape, a ese amor incondicional, a ese amor que Corintios 13 va a describir como ese amor que no deja de ser, ese amor que que se sacrifica, ese amor que es sufrido, ese amor que no busca lo suyo. Ese es nuestro Dios, ese amor eterno, profundo y puro, ¿no? O sea, ese amor es el de Dios, ¿sí? Ahora, por eso te vuelvo a decir, cuando dice Dios es amor, no está diciendo que el amor es diosa, porque muchos endiosan al amor, ¿no? Dicen, es al revés, Dios es amor. Pero tenemos que entender que Dios no solamente es amor, porque cuando el ser humano se lleva esta parte del mensaje, dice, Dios es amor, y como Dios es amor, lo relaciono con bueno, entonces Dios es bueno, vive la vida como sigues viviendo, porque al final todos nos vamos al cielo. Recuerda, Dios es amor. Entonces, si yo pienso así, estoy limitando a Dios a una sola palabra, a amor. Pero la Biblia, más adelante, vamos a verlo, que también dice que Dios es espíritu.
que Dios es luz y que no puede habitar con las tinieblas, que Dios es fuego consumidor, dice el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 29. Fuego consumidor, o sea, definitivamente Dios va a juzgar al ser humano. Entonces, cuando yo escucho esta palabra, Dios es amor, tengo que entender desde la perspectiva correcta por qué lo está diciendo la Biblia. No está diciendo Dios es buenito y es amoroso que de pronto apaña el pecado. No lo vemos. Dios es amor y no deja de ser justo. Ese es nuestro Dios. Es todo amor, pero también es toda justicia. Es toda santidad. Entonces, no confundamos amor con amabilidad, ¿no? O con nobleza. O sea, porque cuando confunde el ser humano este término, ahí es donde se meten problemas porque limita a Dios. En realidad, cuando en algún momento estudiamos Apocalipsis, vamos a ver características de Dios que de pronto uno dice, wow, todo eso es Dios, todo eso es Dios. Él no solamente es, pero en el contexto, para con el ser humano, para con el pecador, Dios manifestó su amor, ¿sí? Manifestó su amor y más adelante vamos a ver por qué dice que Dios es amor. Mira el verso 9, vamos al verso 9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Comienza el verso 9 diciendo, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué será esto? ¿No? En esto se mostró, se manifestó, ¿no? Dios desde la creación, todo lo hizo por amor. Creó al ser humano por amor. Lo puso en el jardín del Edén por amor. Le dio para que llene la tierra y administre la tierra por amor. En ningún momento el ser humano le pidió y Dios se vio forzado a hacerlo. Dice que todo lo hizo bueno y bueno en gran manera por amor, ¿sí? Entonces, pero sale el sol para todos porque es una manera como se muestra el amor de Dios para con todos, justos y pecadores. Tenemos oxígeno aún porque Dios es amor. Pero la máxima manifestación de Dios no es que salga el sol, no es que de pronto hoy día tengamos oxígeno, no es que tengas un techo, aunque todo eso involucre el amor de Dios, pero no es su máxima manifestación. Su máxima manifestación del amor de Dios está en este mismo pasaje, dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Esa es la máxima manifestación de Dios, en que Él entregó a su Hijo unigénito. Y cuando dice Hijo unigénito, nos está diciendo dos cosas. Que Él tiene un único Hijo, la palabra unigénito, pero significa único, idéntico, de la misma esencia, igual a Él. Y este es un buen texto para defender la deidad de Cristo. Es único, idéntico, eterno, divino, igual que Dios. Pastor, ¿y nosotros no somos hijos de Dios? Sí, pero nosotros somos adoptados. Hay una promesa, seremos semejantes a Él, pero no seremos dioses. Pero Cristo es el unigénito, en quien no hay pecado, el divino. No tiene más hijos. Pero la Biblia por ahí dice en Génesis 6 que los hijos de Dios, eso es a manera de simbolismo refiriéndose a los ángeles, ¿no? O a sus hijos de obediencia, ¿no? Pero el unigénito, el único divino, igual a Él es Cristo. Y a Él, dice,
lo entregó por nosotros. Y en eso dice, se manifiesta el amor de Dios. De tal manera que Dios no solamente es el amor de Dios no solo es un concepto de decir, Dios te ama. En el mundo estamos acostumbrados a decir, uy, me dijo que me ama. Ah, sí, ya, dice, ¿no? Ya, la chica cuando escucha, ¿no? Que el chico le dice, te amo, ya le dijo. Haya demostración o no haya demostración, ya se la creyó, ¿no? ¿Sí o no? Dijo que me ama, ¿no? Tú dijiste que me amas. Y luego pasan los días, pasan los meses, sucede todo lo contrario. ¿Dios dice que nos ama? Sí. Juan 3:16 es un texto similar al que estamos leyendo. Mira, lee este texto primero. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que hizo que salga el sol. No dice eso. Dice que entregó a su Hijo unigénito, que lo demostró. ¿Cómo lo demostró? ¿Cómo manifestó ese amor? Entregando a su Hijo unigénito, al único, al que es igual que Él. A Él lo entregó, dice. Entonces, en eso se manifiesta el amor de Dios, mis hermanos. Entonces, el ser humano necesita entender esto. Si nosotros, la mayoría, yo me atrevo a decir el 90% de los que están aquí, han entendido esta verdad. Y eso es lo que hace que nosotros no sigamos una religión por obligación, sino que tengamos una relación con Dios por agradecimiento a lo que Él ha hecho, que ha enviado a su Hijo por nosotros. Ahora, esta palabra envió suena muy a la ligera, ¿no? Como que envió de tours, lo envió de paseo. No. Cuando estudiamos todo lo que conlleva entender ese envió o ese entregó, como dice Juan 3:16, que entregó a su Hijo, cuando estudiamos esta palabra, todo lo que conlleva, nos damos cuenta que cuando dice entregó es que Cristo vino aquí a la tierra no a hacer tours, tampoco solamente a hacer milagros, aunque hizo milagros. No solo a enseñar, aunque enseñó. No solo a sanar, aunque sanó. Él vino a entregar su vida por ti y por mí. Filipenses capítulo 2 dice que Él se despojó. Y no quisiera pasar, leámoslo mejor. Vayamos a Filipenses porque cada vez que toco Filipenses o menciono Filipenses, yo siempre prefiero leerlo. Porque es algo que el creyente jamás debe de dejar de leer Filipenses capítulo 2. Es algo que el creyente debe tener presente siempre, Filipenses capítulo 2. Puede buscar ahí tu Biblia, no pierdas 2:7. Filipenses 2 en adelante dice: muy bien. Vamos a leerlo, mira, desde el verso 5 en adelante. Dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo eso conlleva el decir que Dios, para manifestar su amor, envió a su unigénito. O por su amor al mundo, como dice Juan 3:16, entregó a su Hijo. Conlleva de que Él, siendo Dios, Hijo, el unigénito, se despojó, dice, no se aferró a su gloria,
se despojó y vino a la tierra, dice, a habitar entre nosotros. Se hizo hombre y siervo, dice, siervo dispuesto a servir a la humanidad, ¿sí? Y siervo, dice, hasta la muerte, y muerte en la cruz. Y cuando hablamos de la muerte en la cruz, también sería bueno leer en algún momento Isaías 53, donde nos describe cómo es que fue, dice, como cordero al matadero y no abrió la boca para quejarse. O lo que dice Hebreos, ¿no? Que él mientras padecía, dice, en la cruz, delante de él había un gozo. Y tú dices, ¿cómo? Jesús es masoquista, ¿no? O sea, de pronto está muriendo en la cruz y delante de él había un gozo. Y Hebreos dice que ese gozo era tu vida cambiada. Ese gozo era tu vida rescatada. Y él sabía por qué estaba muriendo. Nadie lo cogió por sorpresa. Él sabía por qué, a qué había venido. No es que de pronto los romanos lo cayeron cuando él estuvo descuidado. Él muy bien sabía, dice, mi hora aún no ha llegado, decía. Él sabía lo que había venido. Él sabía para qué se está despojando de su gloria. Entonces, mis hermanos, cuando entendemos estos pasajes, vamos a entender por qué es que Juan dice que ese amor de Dios se manifestó cuando vino el unigénito, cuando envió a su Hijo por nosotros. Entonces, ¿te acuerdas de la anécdota, del cortometraje que te conté al inicio sobre los rieles del tren? Y muchas veces de esa misma manera, Dios ahora a través de sus siervos, a través de personas, proclaman ese mensaje de que hubo un sacrificio para que no sigas viviendo como vives, muertos en nuestros pecados, alejados de Dios, sin la capacidad de amar. Y que hay una salida, y que hay alguien que ya pagó por tus pecados. Pero muchas veces reaccionamos como aquellas personas en el cortometraje. No hay tiempo. Más adelante. Todavía estoy joven. Bueno, todas las religiones llevan a Dios. La Biblia dice que solo en Él hay salvación. Que hay uno solo que entregó su vida. Es el unigénito. No habla de una religión. Habla del sacrificio de Cristo. Entonces, mis hermanos, qué interesante poder ver esto. Y ese mismo verso 9, volviendo a Juan, a 1 de Juan, capítulo 4, verso 9, volviendo, dice, entregó al Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, este sacrificio de Jesucristo, dice, es para que nosotros vivamos por Él. Qué interesante es ver, ¿no? Tal como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Yo te pregunto hasta ahí, ¿para quiénes entregó a su Hijo? Para el mundo. Para ti, para mí, para el pastor, para el drogadicto, para Vizcarra. Tú ponle el nombre. Para todos, porque todos estamos metidos en ese mundo. Todos, el delincuente, todos. Para todos lo entregó. Pero dice la segunda parte de Juan 3:16, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y no se pierda. O al revés, para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Y aquí Juan nos está diciendo lo mismo. Dice que envió para que vivamos por Él. Entonces, mis hermanos, cuando uno entiende este mensaje, cuando uno entiende el amor de Dios, el verdadero amor, ese amor del bueno, el correcto, eso genera vida en el ser humano. Cuando entendemos que la máxima manifestación de su amor es el sacrificio de su Hijo por nosotros, y lo creemos y lo abrazamos, eso dice genera vida en nosotros. Y vida eterna, como dice Juan 16. Pero si me resisto a creer en esta verdad y trato de buscar agradar a Dios en mi forma de ser
o ignoro a Dios, por último los casos, digo, no, Dios no existe, dice Juan 3:18 o 17:18, lo lees luego en casa, dice, ya hemos sido condenados, estamos camino a perdición. Tú eliges, o tú has elegido, pero antes de eso, el amor de Dios se ha mostrado a tu vida y debemos estar agradecidos por Él. Aunque tú elijas, sigue siendo gracia. Amén. Aunque tú elijas, así tú eligieras, si Él no hubiera enviado a su Hijo amado, de nada sirviera. Así tú creyeras, si Él no hubiera enviado a su Hijo, de nada serviría. Todo es por gracia. Todo es porque nació en el corazón de Dios. Por eso es que Juan, en el capítulo 3 que hemos estado leyendo, 1 Juan 3, dice, mirad cuál amor del Padre. Porque no solamente es el Hijo el que te ama, también es el Padre. Porque no solamente fue el Hijo que sufrió en la cruz, también sufrió el Padre. A veces pensamos, ¿no? Y pensamos que solo Cristo te amó. No, el Padre te amó. Porque aquí está hablando del Padre, pero al mismo tiempo está hablando del Hijo. La máxima expresión de ese amor. El Padre dejando al Hijo y el Hijo viniendo a la tierra. Y ahora su Santo Espíritu es el que te muestra ese amor y te trae entendimiento y te dice, mira lo que ha sucedido por ti y por mí. ¿Correcto? Entonces seguimos, mis hermanos, vamos avanzando. Dice, para que vivamos por Él. Esto de vivamos por Él es interesante porque a veces dicen, pero hasta el momento hemos hablado que Cristo murió. Pero si vemos la historia completa, esa entrega no solamente acabó en su muerte, sino dice que al tercer día Él resucitó. Él resucitó. Y antes de morir incluso, Él prometió la vida eterna. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y comienza a hablarnos de la verdadera vida eterna. Pero ¿cómo dices? El que cree en mí. Necesitamos creer en Él. Y eso nos dará vida eterna. Y cuando tú crees, tienes vida eterna. Verso 10, la segunda parte, me estoy salteando a la segunda parte, el verso 10, luego voy a volver a la primera parte, solo para complementar esto que estamos viendo. Dice, verso 10, mira lo que dice la segunda parte. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación significa, en un concepto sencillo, viene a ser el sacrificio que quita el castigo de Dios sobre el pecado o sobre el pecador. Recuerda que Deuteronomio decía que la paga del pecado es muerte. Cuando el ser humano vive en pecado, la muerte se interpreta de dos maneras. Uno, vive separado de Dios y vive condenado a la muerte espiritual, lejos de Dios, la muerte eterna. De tal manera que dice que la paga del pecado es muerte, sí, separados de Dios y condenados a la muerte eterna. Y eso era nuestra realidad y es la realidad de muchas personas, porque todos somos pecadores, dice Romanos, por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí Juan nos está diciendo que el Hijo, dice, vino en propiciación nuestra. La palabra propiciación significa que vino a pagar por nuestros pecados, que vino a sacrificarse por nuestros pecados. No es que Dios de pronto levantó su castigo por levantar. No es que Dios de pronto dijo, ¿saben qué? Al final, como yo soy puro amor, mejor, ¿saben qué? Todos son salvos, ¿ya? No fue así, porque dejaría de ser justo. Dejaría de ser santo. Dios no habita con el pecado. Entonces, en este verso de propiciación podemos ver tanto el amor como la santidad de Dios o la justicia de Dios. Su amor puro porque vino su Hijo a pagar por nuestros pecados y su justicia porque ninguno de nosotros es justo a sus ojos. Pero Cristo nos ha justificado. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 verso 28. Quien llevó quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué interesante. Dice que Cristo es el que se llevó nuestros pecados en el madero. 1 Pedro capítulo 2, verso 24, lo pueden anotar. Dice, para que nosotros, estando muertos en los pecados, dice, vivamos a la justicia, es decir, seamos justificados. Romanos también nos habla bastante de eso. En Romanos 4, pues en adelante puedes hablar la justificación en Cristo. Entonces ahí podemos ver a nuestro Dios amoroso, Dios de misericordia, pero también a nuestro Dios justo. No levantó la condena por levantar, diciendo, ya bueno, que todos sean salvos. No, entregó a su Hijo para que pague por nuestros pecados. Amén. Me gusta leer bastante a un predicador. Él se llama Spurgeon. Muchos de ustedes a veces me escuchan citarlo. Mira el comentario que él hace en cuanto a esta verdad. Dice, pero ¿quién entre nosotros pensaría en entregar a su hijo para morir por su enemigo? Hace la pregunta Spurgeon. ¿Tú entregarías a tu hijo para salvar a tu enemigo? No, o sea, ninguno, ¿no? Ninguno de nosotros. No lo haríamos. Dios lo hizo. Aun cuando el mundo lo aborreció, Dios entregó a su Hijo. Ese es amor ágape, amor que no merecíamos. Ese es amor por gracia. Ese es amor incondicional. Dice, ¿quién entregaría a su hijo por alguien que nunca le hizo un favor, sino que lo trató con ingratitud, que rechazó sus muestras de afecto y con perversidad endureció su corazón? Ningún hombre podría hacerlo. Tienes razón, Spurgeon, en esto. Ningún ser humano está en esa capacidad de hacerlo. Pero Dios lo hizo por ti y por mí, mi hermano. Entonces, en realidad, el leer la Biblia, el orar, el congregarnos, no debería ser una obligación. Debería ser un acto de gratitud. Y más que un acto de gratitud, debería ser un privilegio. Decir, Dios, definitivamente para mí fue gratis, pero a ti te costó tu preciosa sangre. Pero al Padre le costó entregar a su Hijo. Pero para nosotros es gratis. Qué interesante esa verdad. Y cuando el ser humano entiende esto, va a vivir con un corazón agradecido a Dios. Ya no va a ver a Dios como el tirano que viene detrás ahí buscándote si pecas o no pecas, sino va a hacer las cosas para agradar a su Señor, para valorar lo que Él ha hecho por Él. Entonces nuestra perspectiva de Dios cambia. Pero cuando no conocemos todo esto que ustedes están conociendo de Dios, muchas veces queremos hacer las cosas bien porque tenemos miedo de Dios. Porque si no me castiga. Porque si no, no me va a ir bien. ¿No? Porque si no me parte un rayo, bueno, algo así. Y vivimos, pero como que bajo reglas, inmersos en una religión. Dios no quiere que vivas una religión. Dios quiere que vivas una vida de gratitud a Él, una vida de libertad, que goces de tu vida eterna, agradándolo a Él. Avanzamos, versos 10 y 11, y con esto terminamos. Dice, a esto, dice, 10, la primera parte, ahora sí. En esto consiste el amor, dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. El verso 10, la primera parte. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Hoy me paso ahora sí al verso 11 y dice, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces aquí ya viene la parte de aplicación ya que Juan hace, ¿no? Nos explica que el amor de Dios consiste en esto, en que ninguno de nosotros lo hemos amado primero. Dios no te ama porque de pronto, a ver, para no ofender a nadie, ya, Dios no me ama porque de pronto soy pastor. Definitivamente por eso no es. Más bien por ser pastor me quiere sacar de ahí, porque no. Por así decirlo. No, pero Dios no te ama porque de pronto vistes con un faldón, ¿no?
Dios no te ama porque de pronto vas a la iglesia. Dios no te ama porque de pronto eres educado. Dios no te ama porque de pronto eres buen padre, ¿no? Él te amó, su amor es el mismo, aun cuando estabas inmersos en tus pecados, igual Él te ama. Y siempre lo digo, aún en tu momento más oscuro, tu momento más cúspide, el amor de Dios por ti no ha cambiado, porque su amor no se basa en sentimientos, su amor se basa en lo que Él hizo en la cruz por ti. ¿Me dejo entender? Pero sí, si hemos comprendido ese amor, Él nos capacita para nosotros amar a los demás, para nosotros manifestar ese amor. Por eso que dice Juan 11, dice, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, mis hermanos, te animo, no limites el amor de Dios hacia tu prójimo. Si no es fácil, si se te complica, yo creo que no con todos, ¿no? Ya si de pronto se me complica amar incluso a mi esposa, ya ahí estoy en problemas, ¿no? Hay algo que no estoy entendiendo realmente, ¿no? Pero hay casos donde hay personas que son difíciles de amar. Pero recuerda, ¿no? O sea, ¿no? O sea, no me estoy refiriendo porque ¿quién no ama a su hijo? Y ahora que entiendo el amor de Dios con mayor razón, ¿no? Lo amo más todavía, ¿no? O sea, por así decirlo. Pero hay personas que son complicadas de amar. Pero Dios con este mensaje que nos da Juan, nos da a entender de que si realmente vemos desde la perspectiva correcta, Dios nos puede capacitar, nos puede dar esa gracia para poder amar a esa persona que es difícil de amar. Y el amor tiene que fluir. Ahora, el amor no está en decir nada más, sí lo amo. Recuerda, ¿cómo fue su amor? Llevándolo a la aplicación, su amor fue declarado, pero fue demostrado, fue manifestado, ¿no? Esto me recuerda cuando Jesús, en el Juan capítulo 13, si no me equivoco, Jesús estaba con sus discípulos y de pronto él dice, coge la toalla, coge su baldecito, su batea, ¿sí? Marca Rey o Baza, creo era, no sé, pero ahí está Jesús con su toalla y de pronto le dice, ya chicos, sáquense las sandalias porque les voy a lavar los pies. Mira, sáquense las sandalias que les voy a lavar los pies. Y le comienza a lavar los pies. Por ahí uno que tenía las pezuñas bien fuertes se resistió, pero igual lo terminó lavando. Ese es Jesús, ¿no? El Maestro, el Señor, el unigénito. Pero con esto él estaba manifestando su humildad, sí, su servicio también. Pero qué interesante que Jesús, después de haber hecho esto, mira lo que él dice. Jesús dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, que era él, y nadie se lo podía negar, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Lo interesante es que no le dice, si yo les he lavado los pies, ahora ustedes lávenme, pues. No dice eso. Sino dice, si yo les he lavado los pies siendo el Señor y Maestro, ahora ustedes lávense los pies. Y hoy te está diciendo Dios, si yo te he amado siendo Dios, siendo el unigénito, te he amado, ahora ámense ustedes. Porque la forma de ser agradecidos con ese amor no es tanto diciendo yo también amo a Dios, aunque lo amas, es amando a tu prójimo. Jesús no les dijo, ahora como yo les he lavado, lávenme, sino dije, lávense unos a otros. ¿Te das cuenta que es casi similar? Ahora dice, si yo les he amado, ámense. Por eso que el amor al prójimo es la manifestación de haber entendido el amor de Dios en nuestra vida. Por eso que cada vez que encontramos este mandamiento siempre están unidos, que parecen uno solo. Por eso que cuando Jesús le preguntaron cuál es el más grande mandamiento, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo, a la enésima potencia, y a tu prójimo como a ti mismo, porque eso es lo más evidente. Y más adelante va a decir Juan, en la próxima lección, va a decir, porque ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo
si no amo a mi prójimo, ¿a quién sí lo veo? Entonces, mis hermanos, si has comprendido el amor de Dios hoy día en tu vida, busca amar a alguien más. No a los que se te hacen fácil amar. Incluso yo te retaría que busques amar a esos que se te hace difícil. ¿Y cómo comienza eso? Con sacrificio, con servicio. Y eso es lo que hizo Jesús. Amén. Nosotros amamos a muchos de los hermanos que congregan en nuestra iglesia. Y muchas veces decimos, sí, lo amamos. Pero a veces la pregunta sería, ¿estás orando por esa persona? Cuando te enteras de su necesidad, de pronto recortas tu presupuesto y estás dispuesto a bendecirlo. Yo puedo dar fe de que hay hermanos que lo han hecho. Incluso que lo han hecho con mi familia, con mi persona, en los tiempos difíciles que pasamos. Y si bien es cierto, estoy agradecido con ellos, pero estoy más agradecido con Dios. Porque si ellos no hubieran entendido el amor de Dios, no hubiesen hecho lo que han hecho. Ahora, si lo han hecho con otras motivaciones, ya con el Señor se la arregla, ¿no? Pero entonces te animo, hermano, te animo. Es tiempo de llevar este amor de Dios, si lo hemos comprendido, a la práctica. Siempre vamos a tener a nuestro alrededor a alguien que pasa necesidad. Ayúdalo, ayúdalo. Muéstrale el amor de Dios. Dios dijo que nos ama, pero también lo manifestó. No solamente se quedó en el dicho, ¿no? Nosotros somos entre el dicho y el hecho, hay mucho trecho. Pero entre Dios no. Lo que Él dice, lo hace. Y como hijos, lo que decimos, tenemos que hacerlo. Amén. ¿Qué tal si oramos ahí en nuestros lugares? Padre mío, Señor, yo te doy gracias este tiempo.